23. A ver, ¿cómo está la economía boliviana en este 2016? Ya estamos cerrando el mes de septiembre de este año. Y claro, la expectativa está en los bolivianos a la espera de lo que vaya a informarse oficialmente en las próximas semanas respecto de cuál finalmente el crecimiento económico que se va a tener en este año, para ver si el gobierno decide que se paga o no el doble aguinaldo. Pero bueno, hay muchas variables que considerar, que son precisamente aquellas de las que vamos a hablar en este Hora 23. Hay mucha gente que de repente, por este contexto en el cual desde el 2011 bajan los precios de los minerales, desde el 2014 bajan los precios del petróleo y nuestra economía evidentemente va sintiendo ese peso, hay mucha gente que se atreve a decir que nuestra economía está entrando en un proceso de crisis, que se acabó la época de las vacas gordas. Pero ¿cuán cierto es aquello? El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, el ministro de Economía Luis Arce han dejado claro en las pasadas horas que Bolivia no está viviendo ningún momento de crisis, que la dinámica interna de nuestra economía está tan fuerte que hace de escudo protector contra aquellos indicadores externos que sí están afectando a muchos países vecinos, pero no al nuestro. Se anticipa que Bolivia en este año va a ser uno de los países con mayor crecimiento económico de la región. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Qué es lo que tiene el gobierno para contarnos de cuán fuerte está nuestra economía? Es precisamente lo que vamos a hablar hoy en este Hora 23 con autoridades especializadas en la materia. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos de Hora 23. Bienvenidos a un programa más. Definitivamente ya desde el año 2003 es que se viene atravesando un crecimiento económico importante en nuestro país. Y qué importante es, Víctor Hugo, poder comprender acerca de la situación actual económica que tenemos en nuestro país, la estabilidad económica, aquellos respaldos que tiene la economía nacional, cuáles son los sectores más beneficiados en este momento, los que están atravesando un buen momento económico y los que no. Sin duda es un tema muy amplio que vamos a tratar de desglosarlo de la mejor manera con nuestro invitado. Así es, así que por favor todos ustedes muy atentos al programa de hoy, porque mucho de lo que se hable sin duda va a servir para que saquen conclusiones de si en los próximos meses o semanas el gobierno puede hacer un anuncio muy interesante, el esperado por muchos de ustedes. Bienvenidos. Y también es muy importante que usted pueda participar de este programa a través de las redes sociales. Para ello ya está con nosotros Mariel. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches a todos nuestros seguidores que ya nos están viendo en sus hogares y nos siguen a través de las redes sociales. No olvide visitar nuestro Facebook, Hora 23, y nuestro Twitter, @Hora 23. Esta noche estaremos hablando acerca de un tema importante para el país, economía en Bolivia. Los detalles los va a tener con nuestro invitado especial de esta noche, que ya está en el set de Hora 23. Pero nosotros vamos a conocer ahora la pregunta de la encuesta. Veamos. ¿Cuál cree usted es el sector que más aporta a la economía del país? Opción A, hidrocarburos. Opción B, minería. Opción C, agricultura o ganadería en la opción D. Bueno, antes de comenzar con el tema que ya tenemos planeado para esta noche, les propongo, vamos a conocer en titulares las noticias que han destacado en esta jornada. Autos recuperados. En la ciudad del Alto, Diprover recuperó 5 vehículos que fueron reportados como robados y algunos estaban desmantelados. Hay 2 aprehendidos. Peatones imprudentes. Aparentemente, y por la imprudencia de un peatón, se produjo una triple colisión en inmediaciones del puente de la autopista La Paz El Alto. Afortunadamente, solo se dieron daños materiales. Hallan pruebas. Encuentra más pruebas de la presunta manipulación de exámenes de grado en la carrera de Derecho de la Universidad Pública de Cochabamba. En el domicilio de uno de los acusados habían actas blancas con firmas de autoridades. Identifican a 2 policías. Ya se identificó a los 2 policías en Santa Cruz que habrían recibido dinero de propietarios de un bingo clandestino. El comandante de la policía espera el informe y no se descarta que sean sometidos a un proceso disciplinario. En el panorama internacional,
El Congreso de Estados Unidos votó este miércoles a favor de invalidar el veto que emitió el presidente Barack Obama la semana pasada para frenar una ley que permitirá denunciar a Arabia Saudí por su supuesto papel en el 11 de septiembre. Y como usted recordará, el doble aguinaldo se instauró ya hace 3 años. Desde ese momento, la economía del país no estaba en duda. Hasta ahora. Las microempresas, la situación de las microempresas, al parecer están atravesando un buen momento. Hora 23 habló con un diputado del Movimiento al Socialismo respecto al tema. Y esto fue lo que nos dijo. El doble aguinaldo, denominado por el gobierno central como Esfuerzo por Bolivia, fue instituido mediante Decreto Supremo número 1802 el 20 de noviembre de 2013. El cual indica que se deberá pagar en cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto supere el 4,5%. Esta medida se ha justificado como una política para redistribuir el ingreso desde las empresas que, dado el crecimiento económico, habrían generado beneficios hacia sus trabajadores. Sin embargo, esta política ha tenido duras críticas respecto a los fundamentos económicos en que se basa y las consecuencias que su implementación podría tener en la economía nacional. Uno de los motivos que creó el doble aguinaldo sin duda fue la cúspide en la que se encontraban los precios del petróleo. Hoy la realidad es distinta. Hora 23 habló con el presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, diputado Henry Cabrera, quien considera que esta medida fue acertada y que los bolivianos en un porcentaje se beneficiaron con un doble aguinaldo ya por 3 gestiones. Hasta julio 2015 el crecimiento económico en nuestro país fue del 5%. Fuimos el primer lugar a nivel de Sudamérica en crecimiento económico. De julio a la fecha, por algunas situaciones climatológicas en nuestro país, hemos tenido alguna rebaja en el crecimiento económico. Por lo tanto, estos días el ministro de Economía estará haciendo conocer si se cancela o no el doble aguinaldo. Víctor Ramírez, diputado por el Movimiento al Socialismo, nos explicó de qué manera beneficia, como también perjudica el pago de un segundo aguinaldo a las empresas, micro y pequeñas empresas también en todo el país. Bueno, en una medida sí un poco ha mermado pues sus utilidades que son pequeñas en la micro y pequeña empresa, ¿no? Como te decía, un 10% ha sido afectado, pero ha ido cumpliendo, ¿no? Y un 90% que ellos no pagan doble porque ellos son de autoempleo, ellos se pagan, entonces ahí no hay problema. El problema es en el 10% donde han ido cumpliendo. Porque en el Estatuto de medida se cumple, ¿no? Entonces, pero también la instancia nacional ha hecho conocer al gobierno que está en una situación dificultosa. Entonces, será la institución nacional que ellos tienen la voz oficial para decir si les afecta o no les afecta el doble aguinaldo. Bueno, a ver, evidentemente la nota nos habla del doble aguinaldo y será uno de los temas que vamos a hablar en esta entrevista. ¿Hasta dónde? Aunque las autoridades han sido muy prudentes. A esperar los resultados oficiales que vaya a anunciar el INE en las próximas semanas y sobre eso se dirá si procede o no, aunque hay muchas autoridades de gobierno bastante optimistas, partiendo del mismo presidente Evo Morales. Pero bueno, ¿cómo está nuestra economía? Para hablar de ello hemos invitado esta noche en Hora 23 al licenciado Sergio Armando Cusicanqui Loaiza. Es viceministro del Tesoro y Crédito Público y obviamente uno de los hombres que más domina los números económicos, indicadores económicos de nuestro país. Viceministro, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en el programa Hora 23. Un saludo a la teleaudiencia de Bolivisión. Y bueno, aquí a las órdenes para poder tratar de llegar a la población con la información sobre la economía boliviana, ¿no? Bueno, a ver, ya decíamos en la introducción del programa de que los precios de los minerales que van bajando desde el año 2011, el precio del petróleo que va bajando desde el 2014, ha llegado a cerca de $25 en los primeros meses de este 2016. Cualquiera diría, por Dios, no, aquí es la hecatombe, aquí viene el desastre, ¿no es cierto? Si vivimos vendiendo minerales, vendiendo petróleo y bajan estos precios, obviamente que la economía boliviana va a estar re mal. Pero no es así, por lo menos lo ha aclarado con precisión el vicepresidente Álvaro García, el ministro Luis Arce. La economía interna ha crecido bastante, es bastante fuerte, bastante sólida. Y decía el vicepresidente Álvaro García Linera, nuestra economía se ha diversificado, ya no dependemos solamente de los números de las exportaciones de las materias primas. A ver, explíquenos esto un poquito más, viceministro. A ver, Víctor Hugo, mire, como tú bien lo señalabas, el tema de la reducción de los precios de las materias primas no es un fenómeno reciente. Es un fenómeno que se inicia más o menos el 2011 con la caída de los precios de los minerales, que en este gráfico podemos ver
que a partir de este pico que llegó, los precios de los minerales empiezan a caer hasta este año, ¿no? Hasta la gestión 2016. Entonces, para empezar, este no es un fenómeno reciente. En segundo término, la caída del precio del petróleo tampoco es un fenómeno que se haya registrado recién a partir del año 2014. En este gráfico podemos ver cómo el precio del petróleo ya en el año 2009 ha llegado a un mínimo de 31.4. Y en la gestión 2016, como tú lo decías, en febrero de este año ha llegado a un 26 a $26 el barril de petróleo. ¿Qué es lo interesante de estos dos periodos de tiempo? Lo interesante es que nuestro país ha mantenido un crecimiento económico muy fuerte, muy sólido y sustentado básicamente en lo que es el motorcito de la demanda interna, explicado por lo que es la inversión pública. Y esto lo demuestran los números. No hay que olvidar, Víctor Hugo, que el año 2009 por primera vez Bolivia ha liderado el crecimiento económico en la región, con 3.4%, en un contexto en el cual ya habían caído el precio del petróleo. El año 2014, cuando empieza a caer el precio del petróleo a partir del tercer y cuarto trimestre de ese año, Bolivia también ha liderado, al igual que el año 2015, el crecimiento económico. Y en la presente gestión, ante este escenario internacional adverso, en el primer trimestre, que es el dato que tenemos del Producto Interno Bruto, si la cámara me permite mostrar, hemos logrado nuevamente el primer lugar en crecimiento económico, con un 4.9% de crecimiento. Esto está explicado, así como tú también lo señalabas, por la diversificación de la economía. Explíquenos esa parte, viceministro. A eso entro. La economía en Bolivia, como muchos analistas, muchos opinadores sostienen, quieren hacer creer a la gente que está basada solamente en lo que es la exportación de materias primas, de minerales o de hidrocarburos. Pero en los últimos años hemos logrado diversificar la economía y lo que hemos logrado es que, a pesar de este contexto internacional desfavorable y ante indicadores de crecimiento del sector hidrocarburos negativos, que es el único sector que no está teniendo un crecimiento positivo, la economía en su conjunto continúa creciendo. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra la capacidad de la economía de continuar ese crecimiento económico. Si podemos ver aquí, esta es la descomposición del Producto Interno Bruto por sectores del primer trimestre, que es el dato que tenemos hasta el momento. Para que la gente lo entienda clarito, ¿no es cierto? Producto Interno Bruto, todos los bienes o servicios que se producen dentro de nuestro territorio boliviano en un año. Exactamente. Vale. Entonces aquí podemos ver que el sector que está liderando el crecimiento ha sido el sector de los minerales en el primer trimestre, pero está acompañado de importantes crecimientos del sector de la electricidad y del agua, del sector de servicios financieros y el sector de la construcción, así como de la industria manufacturera. Y aquí podemos ver que el sector de hidrocarburos ha tenido un crecimiento negativo, como lo ha mencionado también el presidente en su informe del 6 de agosto. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que la economía boliviana en este momento está demostrando en los hechos y con los datos que puede crecer sin el sector de hidrocarburos. O sea, imagínense el crecimiento que podríamos tener si el sector de hidrocarburos nos estaría acompañando. Ahora bien, en lo que hace el sector hidrocarburos, evidentemente han tenido problemas en los últimos meses, pero esperamos que con la incorporación del pozo Incahuasi que se ha realizado en este mes de septiembre, este sector recupere y venga a fortalecer y a sostener el crecimiento económico que estamos logrando en el presente año, ¿no? Viceministro, muy independientemente de la diversificación de la economía, ¿cuáles son esas estrategias que asumió el gobierno nacional que nos han llevado a tener ese crecimiento económico tan importante, uno de los más importantes de la región? Bueno, son varias medidas que hemos venido tomando como gobierno nacional. Nosotros como gobierno nacional no es que hemos empezado a trabajar hace un par de años o hace 3, 4 años para estos momentos difíciles. Nosotros nos hemos venido preparando precisamente desde la gestión 2006 para poder afrontar este cambio de contexto internacional. ¿Qué es lo que se ha realizado? Se han construido los colchones financieros que mencionaba el propio ministro. Se ha construido un colchón financiero de aproximadamente 14.400 millones de dólares,
que representan aproximadamente el 41% del PIB, del Producto Interno Estamos hablando Bruto. de las reservas internacionales. De las reservas internacionales y de otro tipo de colchones y de recursos que se han ido acumulando dentro de la economía, que es lo que respaldan y le dan la espalda suficiente a nuestra economía para continuar con este ¿Puede crecimiento repetir el económico. dato de las reservas internacionales que tenemos actualmente? El colchón financiero que tenemos es alrededor de 14.400 millones de Son dólares. reservas internacionales más Hay otros recursos del Fondo RAL, hay otros recursos del Fondo de Inversión Productiva del FINPRO, hay el seguro del ahorrista también, ¿no? Entonces eso es lo que el ministro también lo ha informado en su conferencia de prensa. En reservas internacionales entiendo que estamos por los 11.000 billones de dólares. 11.200, si la memoria no me falla, en los últimos días se ha publicado ese dato, ¿no? Ese es uno de los principales, de las principales medidas, pero otra de las medidas importantes que hemos realizado es la inversión pública, es la priorización de la inversión pública. La inversión pública nos está permitiendo esta diversificación de la economía. Estamos destinando recursos de inversión pública hacia sectores de infraestructura principalmente. Estamos destinando recursos a lo que es la industrialización de los recursos naturales, las plantas de separación de líquidos, la planta de urea y amoníaco. También tenemos lo que es la industrialización del litio, que es también muy, muy importante y lo que va a venir a consolidar esa diversificación económica. También lo que hemos hecho en el gobierno nacional, y es lo que está teniendo un impacto importante dentro de lo que es los resultados económicos en estos momentos difíciles, es la aplicación de la nueva ley de servicios financieros. La nueva ley de servicios financieros, en primera instancia, lo que ha permitido es brindarle la oportunidad a la gente para que pueda acceder al crédito, al sistema bancario. ¿Eso qué ha significado? Que la gente tenga la oportunidad de ir a un banco y conseguir el financiamiento para un emprendimiento productivo. El crédito productivo en este momento está creciendo alrededor del 30%. Y eso está vinculado también a lo que es la micro y pequeña empresa, pero también hay que destacar el crecimiento de lo que es el crédito de la vivienda social, vinculado al crecimiento del sector de la construcción, ¿no? Entonces, esas medidas, entre muchas otras, son las que están manteniendo la fortaleza de este crecimiento económico. Y sobre el tema financiero, en algún momento, cuando se había aprobado esta ley, pues había incluso una resistencia en la banca, pero de acuerdo a las cifras que yo veo, las utilidades de los bancos pasaron de 13% el año 2005 a cerca del 51% en 2015. Les ha ido bastante bien, esa es una muy buena señal. Les ha ido muy bien, ¿no? Les ha ido muy bien. Evidentemente, al inicio de la implementación de la ley había algunas voces que estaban en contra de la misma, pero bueno, la ley fue aprobada, está en plena implementación e incluso las metas que se han colocado en las diferentes reglamentaciones vinculadas a la obtención de las metas de crédito productivo, muchos bancos o la gran mayoría de los bancos ya las han cumplido antes de finalizar el año. Entonces eso también demuestra el dinamismo de la economía, que no está vinculada solamente a la producción de materias primas y a la exportación de esos productos, ¿no? Sin embargo, para cerrar esta parte, hay un tema que entiendo sí está preocupando y bastante. De hecho, ha ocupado al presidente Evo Morales en las últimas semanas en gestiones fuera del país, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, Banco Mundial, en los recientes viajes que realizó, que tiene que ver con la inversión extranjera directa, que esa sí ha tenido una caída muy importante este año. ¿Cómo están yendo las gestiones del gobierno para revertir esa tendencia negativa de esta inversión? Creo que es una pregunta muy importante esa, Víctor Hugo. A ver, para que la gente tenga conocimiento, ¿no? Nosotros hemos generado un marco normativo desde la Constitución Política del Estado para garantizar la seguridad jurídica que le interesa a la inversión privada extranjera. Hemos procedido a actualizar lo que es la ley de inversiones, hemos sacado lo que es la ley de conciliación y arbitraje, que las leyes han sido trabajadas de manera conjunta con muchos sectores, y eso permite dar ese marco normativo suficiente como para atraer lo que es la inversión extranjera. Además de eso, hemos iniciado lo que son una especie de roadshows que se llama, ¿no? Que son la venta de la imagen del país para atraer inversiones.
Hemos hecho un evento en Nueva York en el cual ha participado el propio presidente Evo Morales. Se han hecho otros eventos en lo que es Europa, se ha hecho en Madrid, se ha hecho también el último que se ha realizado en Londres, en los cuales se ha tenido una aceptación bastante importante por parte de la empresa privada. Eso es bueno que sepa la gente. Y además de eso, lo que hemos creado es una oficina especializada dentro de lo que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que está encargada de hacer el seguimiento precisamente a esas reuniones generadas en esas visitas, y también está destinada a buscar la concreción de esos intentos de negocios que se han hablado en esas reuniones realizadas a nivel internacional. O sea, ¿no? se prestaron ya buenas intenciones en esas reuniones, y esa comisión está verificando que sí se están concretando muchos de esos compromisos. Exactamente, Víctor Hugo, se están haciendo los seguimientos a los diferentes sectores que están en contactos, y esperemos que ya se vayan concretando de manera paulatina esos intentos, ¿no? Y que cada sector esté encargado de esos. Así es. Viceministro, si hacemos un análisis, ¿cuáles vendrían a ser aquellos principales goces que actualmente tiene nuestro país y en los cuales la gente puede ver reflejado todo ese crecimiento económico importante que hemos tenido en este último tiempo y esa estabilidad económica que afirman nuestras autoridades? A ver, la estabilidad económica o la buena situación económica que vive el país se refleja principalmente, digamos, en el día a día, ¿no? Primero, en la estabilidad de los precios. Los precios en los últimos años se han mantenido estables. Evidentemente, en este año se han tenido algunos efectos climatológicos que son comunes también en los diferentes años. Algunos años hay más sequía, en otros años hay más inundaciones. En este año nos ha tocado una sequía tremenda que es comparable con hace más de 30 años que no se registraba, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, se han mantenido cierta estabilidad de los precios. Había algunas visiones muy pesimistas de que realmente iba a haber una escalada de incremento de precios tremenda a raíz de esta situación, pero la inflación a agosto acumulada no ha llegado más del 2.4%, entiendo, inferior a Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina. Exactamente, entonces en este cuadro podemos ver dónde nos situamos, ¿no? Muy por debajo de niveles, por ejemplo, de Uruguay, que tiene 8.1%, de Brasil o de Colombia, que han seguido otro camino en términos de medidas de política económica. Entonces, eso también demuestra que se tiene estabilidad de precios, eso se puede ver, y lo más importante, que hay abastecimiento de productos. ¿Cómo se logra esa estabilidad de precios, viceministro? Porque claro, hablamos de sequías, de inundaciones, de efectos climatológicos adversos, ganaderos hablando de grandes pérdidas, agropecuarios hablando de grandes pérdidas, pero hay una estabilidad de precios. ¿Cómo se logra esto? Bueno, una parte se puede explicar en términos de los productos agropecuarios, agrícolas más que todo. Se estaría explicando también por los resultados que se tienen de varios proyectos y programas de riego, ¿no? No se olvide que el presidente Evo Morales ha creado el programa Mi Riego, precisamente para tratar de garantizar el riego en la mayor parte del año y no se produzca desabastecimiento de productos, ¿no? Entonces, nosotros como gobierno estamos verificando que esos programas están dando ya sus resultados a través de estos resultados en la estabilidad de precios. Pero también nosotros hemos iniciado las campañas del precio justo en diferentes ciudades, en diferentes plazas del país, lo cual está permitiendo mantener la estabilidad, ¿no? Nos damos una pequeña pausa y a retornar hablemos también de aquellos sectores de nuestro país que están atravesando un buen momento económico, algunos que tienen estabilidad económica y otros que estarán atravesando un mal momento en la economía. Primero con las redes sociales, junto a María. Estamos finalizando el primer bloque del programa y para nuestros seguidores que recién se unieron al programa, la pregunta de la encuesta en Facebook es la siguiente. ¿Cuál cree usted es el sector que más aporta a la economía del país? Opción A, hidrocarburos. Opción B, minería. Opción C, agricultura. Opción D, ganadería. Vamos a una pequeña pausa, enseguida regresamos con más detalles de la economía boliviana. Vive la primavera con Cristina Spa. Conoce las nuevas tendencias en cortes de cabello y peinados para la temporada. Tratamientos corporales con productos de primer nivel. Paquetes especiales para novias y quinceañeras. Cristina Spa. Profesionales a tu servicio. Reservas al celular 730-09-991.
segundo bloque de Hora 23 estamos hablando de la situación económica actual de nuestro país. Y en este bloque tocaremos también el tema del doble aguinaldo, ya que muchos empresarios privados advierten una crisis económica desde hace 3 años, justamente por la implementación de este doble aguinaldo. Algunas empresas incluso habrían reducido sus ventas. El doble aguinaldo que viene transcurriendo en los últimos años ha generado un incremento en los costos laborales muy fuertes. Uno de los sectores que desde hace 3 años vive un viacrucis con la llegada del doble aguinaldo es el empresariado privado. Mencionan que dejaron de contratar nuevo personal y en el peor de los casos tuvieron que cerrar algunas empresas. Otra de sus preocupaciones sin duda es la falta de oportunidad laboral para los nuevos profesionales a nivel nacional. Y esto a mí me trae a preocupar en la estabilidad de las fuentes de trabajo. Es decir, yo estoy muy preocupado personalmente sobre las fuentes de trabajo de todos los funcionarios. Y como política pública, no es un buen instrumento para incrementar los sueldos de toda la sociedad, porque solo el 25% de toda la población que trabaja recibe el incremento de segundo aguinaldo. Pero volviendo al punto de mi preocupación sobre la estabilidad laboral, hay 200,000 nuevos estudiantes que ingresan al mercado laboral cada año. El trabajo de la juventud es muy preocupante. El trabajo también de empresas con mayor años de antigüedad se vuelve importante por el alto costo. Yo estoy preocupado por la situación que esto puede generar, de seguir incrementando los costos laborales. La cantidad de empresas que cerraron es alta y la baja venta de estos ha provocado sin duda ver al doble aguinaldo como un juego de ruleta para el obrero. Bien opta por el segundo aguinaldo y la posibilidad de su despido al próximo año, o no gozar de este beneficio, pero estar seguro de que continuará con su fuente laboral. Yo hablo con los empresarios todos los días, casi, y les hago una pregunta: ¿cómo les está yendo sus ventas? Y lo que he escuchado hace 4 meses versus lo que he escuchado hoy día, la diferencia es dramática. Sus ventas han caído, lo sienten mucho en estos últimos 3 meses y es preocupante lo que está ocurriendo en nuestra economía. Yo creo que todo decreto se puede evaluar y se puede ajustar. Yo creo que el decreto del doble aguinaldo tiene varias debilidades que lo hemos comentado muchas veces en los medios de comunicación. Ahora ajustar va a ser difícil porque estamos casi a pocos días de determinar el porcentaje. Pero esto ya, especialmente en la coyuntura de una desaceleración, de una reducción en el crecimiento económico, es muy peligroso continuar con esta política. Hay que reevaluarla. Pero por lo que los funcionarios o los empresarios me comentan, está bajando un 25, 30% o 50%. Lo están sintiendo fuertemente. Hay algunas empresas que me dicen que ha bajado más del 50%. Lo cierto es que el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García, afirmó que Bolivia no está en crisis, ya que tener 14 o 15 mil millones de reserva es un claro ejemplo de que no es una crisis. Tomando en cuenta que a su vez estudios revelan que Bolivia es el país con mayor crecimiento económico de la región, no es un parámetro real de divisar un doble aguinaldo, ya que el desarrollo puede ser de un 4,4%, y aún así seríamos el país mejor proyectado asumiendo que el resto de vecinos no creció y otros tantos decrecieron en su economía. Días separan un sueño que puede o no hacerse realidad, gozar por 4ª ocasión consecutiva del esfuerzo por Bolivia. Bueno, sin duda que el tema que vamos a tocar en este momento es el que está esperando el ciudadano boliviano que goza de un salario y que espera que en la Navidad, en vez de recibir un aguinaldo, reciba 2, el doble aguinaldo, aquel que se llama Esfuerzo por Bolivia. Estamos acá con el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Armando Cusicanqui. La pregunta inevitable, viceministro: ¿habrá doble aguinaldo este año? Bueno, parece que esa es la pregunta que está de moda en las últimas semanas. No, sin duda, imagínense. Pero bueno, lamento decepcionar a ustedes y a la audiencia, pero hay que esperar los datos oficiales que vaya a publicar el Instituto Nacional de Estadísticas, que esperemos lo haga los primeros días de octubre, y sobre los cuales ya podrá haber más certeza sobre el doble aguinaldo, ¿no? Bueno, pero vamos bien encaminados, ¿sabes? Porque de acuerdo a la ley,
4.5% es el crecimiento mínimo por sobre el cual se paga el doble aguinaldo. Vamos al primer trimestre con 4.9%, pero aquí ya nos va a explicar, viceministro, cuál es la fórmula que se tiene que aplicar para hacer un cálculo final. El Banco Central de Bolivia estimó un 5% de crecimiento para este año, el Ministerio de Economía en su momento un 4.8, 4.7%. Pero a ver, ¿cuál es la fórmula que finalmente se aplica y que determina si se paga o no ese doble aguinaldo? Bueno, es muy sencillo, ¿no? La población también tiene que conocer, porque se ha generado mucha confusión en las últimas semanas. El decreto supremo del doble aguinaldo lo que establece es un límite inferior, una meta de crecimiento del 4.5%, pero establece un periodo de tiempo diferente, que es el periodo de julio del año pasado, del año anterior, hasta junio de este año. Entonces, el dato que nosotros presentábamos hace un momento en relación al crecimiento que habríamos tenido el primer trimestre, solamente contempla el primer trimestre de este año, entonces es un 4.9%. Ahora bien, evidentemente se tenía una previsión de crecimiento del 5%, que se la realizó a inicios de año, pero eso es para todo el año del 2016. El ministro de Economía, en la conferencia de prensa que realizó hace unas semanas, ya adelantó que ese crecimiento no estaría llegando al 5%, pero estaría alrededor del 4.8, 4.7%, ¿no? Entonces esas son las diferencias que la población debe conocer para que no se generen confusiones ni falsas expectativas en algún caso, como en algunos opinadores o algunos analistas han tratado de posicionar el tema y confundiendo lo que es el crecimiento anual de este año con el crecimiento que se debe tomar para el doble aguinaldo, que es de julio del año pasado hasta junio de este año, y es el dato que estamos esperando precisamente que nos indique y que lo publique el INE los siguientes días, ¿no? ¿Hay posibilidad de que nuestra economía pueda crecer en los meses posteriores a ese primer trimestre, enero a marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, para adelante, algo más que ese 4 o 9%, o en la estimación que tienen ustedes en el Ministerio de Economía, bueno, vamos a crecer un poquito menos que ese 4.9%? No, bueno, hay que esperar los datos, ¿no?, del INE. No sería responsable de mi parte adelantar ningún dato. Creo que lo mejor es esperar un dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y el cual nos pueda dar con certeza qué es lo que va a suceder con el segundo aguinaldo en la presente gestión, ¿no? Bueno, sin duda, escuchaba al presidente Evo Morales semana pasada decir, bueno, yo espero que sí podamos pagar el doble aguinaldo. Esperamos también, presidente, todos con usted, de que se pague el doble aguinaldo, pero bueno, estaremos atentos a lo que diga el INE. Esperemos que la próxima semana, sobre cuya cifra finalmente se hará un anuncio oficial de parte del gobierno si procede o no ese doble aguinaldo. Lo importante, creo aquí, Víctor Hugo, es destacar, ¿no?, que ante un contexto internacional desfavorable, el país mantiene el crecimiento, más allá de la cifra del doble aguinaldo, creo que es importante resaltar eso, ¿no?, el crecimiento que mantiene y el liderazgo que hemos tenido durante el primer trimestre, ¿no? Eso creo que es lo importante y creo que la población debe sentirse tranquila en ese sentido, que mantenemos un crecimiento económico sólido y estable y que esperemos que sea sostenido durante este y los siguientes años, ¿no? A ver. Viceministro, tomando en cuenta ese crecimiento económico y estabilidad económica que tenemos actualmente en nuestro país, antes de ir a la pausa mencionábamos aquellos sectores, algunos sectores que justamente tienen un crecimiento económico, se encuentran en un buen momento económico, otros se encuentran estables y otros que están atravesando un mal momento económico. ¿Cómo podríamos clasificar a estos sectores? Bueno, en general, todos los sectores de la economía nacional están manteniendo un crecimiento económico positivo, como les mostraba anteriormente, ¿no?, a excepción del sector de hidrocarburos. Y ahí es donde les decía que en los hechos estamos demostrando que la economía boliviana depende menos de lo que es la producción de materias primas, ¿no? Entonces, todos los sectores están teniendo un crecimiento positivo, a excepción del de hidrocarburos e incluso como los sectores de minerales o industria manufacturera o de construcción, que captan también mucha mano de obra, están por encima del 4.5, llegando a casi aproximándose más al 7%. La Cámara de la Construcción admitió evidentemente en Santa Cruz que su crecimiento era del 7,5% aproximadamente, pero que aún así no están en posibilidades, dicen ellos, de pagar el doble aguinaldo. Obviamente como empleadores, digamos, o el sector privado, desde que salió el decreto, a pesar de del crecimiento económico
importante que se han tenido los últimos años, siempre han mantenido esa posición, ¿no? Pero bueno, hay que esperar la publicación de los datos oficiales del Producto Interno Bruto del segundo trimestre y esperar a que se pueda tener información sobre el segundo aguinaldo. Pero creo que es importante que la gente vaya viendo algunos datos más aterrizados, digamos, para la gente, o más cercanos para la población. Por ejemplo, el tema del consumo, de las ventas que son de los restaurantes y supermercados. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en el año 2006 los restaurantes en términos de ventas han mantenido su nivel y en el tema de supermercados han tenido un crecimiento del 7.2%. Evidentemente ustedes me dirán, pero mucha gente no va a los supermercados o no va a los restaurantes. Pero si en estas actividades formales, entre comillas, llamémoslo así, que están vinculadas a la facturación, hay este crecimiento, esto nos da los indicios suficientes como para establecer que en los otros centros de abasto, como son los mercados vecinales, en la zona de Villa Fátima, el Mercado Rodríguez, o los restaurantes más pequeños, digamos, más populares, mantienen también esos niveles de ventas, ¿no? y de consumo de nuestra población. Creo que esos son indicadores que nos acercan más a lo que podemos ver día a día, ¿no? Podemos ver también cómo centros comerciales o los propios cines son en nuestras ciudades, están muchas veces los fines de semana abarrotados de gente, ¿no? Viceministro, a ver, en el tema de las empresas, leí un artículo en el cual don Javier Arce, gerente de la Cámara de Construcción de Santa Cruz, decía que 361 empresas constructoras han cerrado debido a diferentes factores, entre ellos impuestos, obras adjudicadas a empresas extranjeras. Bueno, y en ese mismo tono, algunos empresarios advirtieron de que se están cerrando muchas empresas en el país. Pero a ver, ¿cuán cierto es esto? ¿Y qué cifras tiene el gobierno? ¿Cuántas cierran? ¿Cuántas hay nuevas? ¿Cómo está esta figura? A ver, creo que es importante señalar lo siguiente. La apertura y cierre de empresas están vinculadas a la propia dinámica de los emprendimientos productivos, ¿no? Entonces es más o menos normal, si vale el término, que muchas empresas se vayan abriendo y otras tantas se vayan cerrando. Aquí lo que hay que ver es que en los últimos años son muchas más las empresas que se van abriendo. Por ejemplo, en la gestión 2016 a agosto de 2016, el número de empresas registradas ha aumentado de 272.000 a 279.000. Es decir, que en el neto, entre empresas cerradas y abiertas, el resultado es ampliamente favorable. Alrededor de 7.000 nuevas empresas se habrían abierto en neto en la gestión 2016 hasta agosto, como podemos ver. Eso representa un crecimiento del 2.7%. ¿Esto qué nos puede decir para que la población me pueda entender un poco mejor? Esto quiere decir que el dinamismo de la demanda interna está generando esa creación de empresas para que esas empresas puedan cubrir los servicios o la producción de bienes que está demandando nuestra población, ¿no? Ahora, la inversión pública, ¿cómo estamos con los indicadores de la inversión pública? ¿Ha de ser que en este año 2016 tendremos una cifra menor a la del 2015 o seguimos en la corriente ascendente de inversión pública en el país? Con total seguridad que seguimos con la tendencia creciente en la ejecución de lo que es la inversión pública, ¿no? En este grafiquito lo que podemos ver es que la inversión pública ha venido creciendo de manera sostenida desde la gestión 2006, precisamente por este cambio que hemos tenido desde esa gestión. Antes la inversión pública no pasaba de los $600 millones en promedio. Ahora, en la gestión 2015 hemos llegado a 4.800 millones de dólares en ejecución de inversión pública. Para este año tenemos previsto un presupuesto de 6.300 millones, pero lo importante aquí es que esa inversión pública está generando también esos espacios para los diferentes emprendimientos productivos. ¿Por qué? Porque se contratan empresas constructoras, se contratan empleados, se importan bienes de capital, se está dando también una transformación tecnológica en nuestro país a través de la importación. Por ejemplo, ENDE está importando turbinas de última generación que van a poder ampliar su capacidad productiva y consolidar su capacidad de exportación de energía eléctrica y
y al final del día poder convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica, ¿no? Esos son los pasos que nos están dando en lo que es la inversión pública, y este año venimos mejorando lo que es la ejecución respecto al año anterior, ¿no? Viceministro, en la pausa hablábamos de que sin duda nuestro mayor crecimiento económico se ha generado en el año 2014. Hemos ascendido en lo que se refiere a reservas internacionales a 15.123 millones de dólares. El crecimiento del Producto Interno Bruto ascendió a 6.8. ¿Qué posibilidades hay de volver a alcanzar este nivel de crecimiento, o tal vez incluso de superarlo? ¿De qué estrategias depende? ¿De qué depende? Bueno, más allá de conseguir, digamos, cierto número, de cierta cifra en el crecimiento económico, lo que a nosotros nos interesa es poder consolidar este proceso de crecimiento económico, ¿no? Consolidar y que este crecimiento económico se mantenga sostenido en el tiempo. ¿Eso qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir también mantener y sostener lo que es la transformación social en nuestro país. Evidentemente las reservas internacionales han llegado en el año 2014 a más de 15.000 millones. En septiembre están alrededor de 11.200 millones, que representan un 32% del PIB, que a pesar de esa diferencia mantenemos uno de los niveles más altos respecto al producto en la región, con un 32%. Solamente estaríamos por debajo del Perú, que tiene un 35%. Eso nos demuestra que mantenemos esa solidez financiera, y en relación al crecimiento económico, las perspectivas son muy buenas. De un contexto internacional desfavorable, mantener el liderazgo económico, que no lo reconocemos solamente nosotros, o sea, también ha sido reconocido por organismos internacionales. La semana pasada el propio presidente de la Corporación Andina de Fomento, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, han reconocido el desempeño económico de Bolivia a pesar de este contexto internacional. Entonces creemos que tenemos las bases sentadas para poder mantener ese crecimiento económico sostenido, y obviamente tender a alcanzar mayores niveles siempre de crecimiento, pero siempre buscando la equidad social, ¿no? Así es. No hay que olvidar eso, y la población creo que es necesario que yo le pueda recordar, que nosotros como gobierno le podamos recordar, que este no es un proceso de crecimiento solamente económico, sino que ha sido acompañado de grandes logros sociales. Una reducción de la pobreza impresionante, de la pobreza extrema. Hemos sacado aproximadamente a 2 millones de personas de la pobreza extrema. Y el reto y el compromiso es darles esa seguridad para que puedan seguir mejorando sus niveles de vida. Se han reducido los niveles de desempleo. Se ha logrado lo que alguna vez resultaba una utopía, ¿no? Que nos declaren un país libre de analfabetismo en el año 2008 a través de la UNESCO, ¿no? Es algo que hace unos 15 años era totalmente impensado, y lo hemos logrado. Entonces son logros sociales que realmente están acompañando este desarrollo, este crecimiento económico, y eso es lo que el ministro también lo señalaba. Un país con más equidad crece más rápido, y eso es lo que nos está permitiendo mantener ese crecimiento, ¿no? Es innegable, viceministro, usted lo dice, evidentemente es un crecimiento económico que no solamente se lo ha advertido dentro, sino que se lo ha incluso admirado afuera, y le va bien al gobierno. Seguimos creciendo en los indicadores que nos dice viceministro, nos va bien a todos, así que sigan adelante, y a ver si finalmente el anuncio que se está esperando con tanta expectativa se lo haga la próxima semana y sea realmente aquel que espera la gente. Pero vamos a ver, estar atentos a lo que ocurra. El viceministro Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, viceministro del Tesoro y Crédito Público, ha estado con nosotros. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Viceministro, gracias. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder llegar a la población, ¿no? No, por favor, hemos tratado de ser lo más didácticos posible. Ojalá y la gente lo haya entendido a cabalidad. Bueno, antes de ir a la pausa, Mariel, ¿qué tenemos en las redes sociales? Bueno, es momento de las redes sociales y que juntos recordemos la pregunta de la encuesta de esta noche. Tiene unos minutos más para participar. Veamos. ¿Cuál cree usted es el sector que más aporta a la economía del país? Opción A, hidrocarburos, B, minería, C, agricultura o ganadería en la opción D. Vamos al último corte de la noche. Enseguida regresamos con los resultados listos de la encuesta. En este
este jueves 29 de septiembre. Nuestros seguidores han participado de gran manera en nuestras redes sociales y ya tenemos listos los resultados de la encuesta. Vamos a conocerlos. A la pregunta, ¿cuál cree usted es el sector que más aporta a la economía del país? Un 39% va por la opción A, hidrocarburos. 26% obtiene la opción B, minería. 20% la opción C, agricultura. Y un 15% va por la opción D, ganadería. Agradecer a todos nuestros seguidores que han participado y nos han visto en sus hogares. A todas las familias bolivianas, un gran saludo para ellos. Conmigo será hasta mañana. Buenas noches, Bolivia. Bueno, hasta mañana. Chao, querida Mariel, que te vaya bien. Bueno, ha sido de veras interesante la charla que hemos tenido hoy con el viceministro del Tesoro, porque definitivamente la gente está a la expectativa de lo que pueda pasar la próxima semana, cuando el INE anuncie si hemos crecido de julio del año pasado a julio de este año más del 4.5%. Si el anuncio lo hace de esa manera el INE, a celebrar todos, fanfarria, porque sí habrá doble aguinaldo. Pero si la cifra es menor al 4,5%, a no poner caras largas, a asimilarlo, aceptarlo, que tendrán que venir seguramente días mejores. Pero ha sido muy útil. Esperemos que ustedes hayan entendido a cabalidad cada uno de los temas que hemos tocado en este programa de hoy sobre la economía boliviana. Estamos bien, no hay crisis, como dice el viceministro. No es que porque bajó el precio del petróleo, bajó el precio de los minerales, nuestra economía está en picada, se está cayendo. No, porque se ha demostrado, por lo menos por las cifras que nos ha mostrado aquí, de que se ha diversificado la economía nacional y que hay varios otros sectores que han crecido tanto que están permitiendo sostener a la economía boliviana en un momento de crisis internacional. Buenas noticias, sin duda. Ahora esperar lo que se venga. A ver, Paola, ¿qué tenemos? Bueno, hoy es jueves y creo que todos ya estamos listos y preparados para conocer cuál es el misterio de la hora, que es el sector exclusivo de cada jueves. ¿Tú recuerdas al ufólogo y al autor de la saga de Caballo de Troya, Juan José Benítez, que estuvo acá en Hora 23, Víctor Hugo, nos estuvo visitando? Sí, no, fue una entrevista muy interesante. Realmente Juan José tiene unos conceptos muy bien estudiados y creo que su visita a nuestro país ha dejado algunas cositas también que llaman a ser más curiosos, más expectantes con lo que dice, ¿no es cierto? Muchas investigaciones ahí por el lado de Tiahuanaco y otros lugares. Exacto. Pero ¿sabes quién tiene todos los detalles de esto? Ovidio, obviamente. Ovidio Maldonado, nuestro experto en el tema. Hola Ovidio, ¿cómo estás? Hola Víctor Hugo, ¿cómo están? Buenas noches. Bien lo decían ustedes, hace unas semanas atrás tuvimos la visita de Juan José Benítez acá en el estudio de Bolivisión en Hora 23 y lógicamente la entrevista fue muy interesante, pero daba para más esta visita. Sucede que acompañamos a Juan José Benítez hasta Tiahuanaco, pero ojo, antes de llegar a Tiahuanaco, una sorpresa. Una llamada un día antes que nos indica que podemos visitar un cráneo recientemente excavado y que tiene por demás una historia interesante. Pero mejor si vemos la nota y usted saca sus conclusiones. Después de ser reconocido como invitado ilustre, el destacado periodista español Juan José Benítez visitó Tiahuanaco y antes de ingresar al lugar, una persona de dicha población le presentó un cráneo alargado, similar al que se encuentra en el Museo Tiahuanacota. Sí tiene las suturas, ¿eh? Tiene cráneo deformado y suturas. ¿Ves las suturas? Aquí y aquí. ¿Le han hecho algún análisis de carbono 14? No, nada. ¿De ADN tampoco? Tampoco, nada. Porque no vienen los arqueólogos, aquí tengo un amigo nomás que viene claro. casi. Vamos a ver, la cuestión sería, Elías, tomar una pequeña muestra, sí, analizarla, carbono 14 y ADN, sí, para ver qué antigüedad tiene. Claro, está bien. Lo más lógico es que los molares, fíjate que están alisados. Están alisados, ¿has visto? ¿Y eso qué significa? Eso significa que tiene una alimentación muy fuerte, muy dura, tipo pan, tipo algo abrasivo. Sí, ya está, perfecto. Aquí en la raíz, si se ha conservado la pulpa, sí, dentro, protegida, sí, se puede saber el ADN.
Muy bien. Hacía 15 años que no venía, creo recordar. Está todo muy cambiado, está fantástico, queda muchísimo por hacer, ¿no? Veo que no hay prácticamente gente excavando y que bueno, me decían Antonio y Manuel que falta el 90-80% por excavar. Pero vamos, muy interesante, muy emocionante. Hay que estudiar esto a fondo. Por ejemplo, los cráneos deformados sí son comunes, ¿no? Están en muchas partes de América. Ahí hay que buscar una teoría, bueno, es una teoría, ¿no? Hay que buscar una relación con el fenómeno que yo investigo también, que es el fenómeno ovni, ¿no? Los tripulantes que se han visto con grandes cráneos apepinados, hay bastantes casos, son probablemente el origen de los cráneos deformados que encontramos en Bolivia, en Perú, en Centroamérica, Guatemala, etc. Es decir, alguien vio a esos seres, los tomaron por dioses e intentaron copiarlo. Por eso deformaban los cráneos con tablillas, etc. Y bueno, pues es otro de los enigmas de Tiahuanaco. Bueno, cabe señalar, Paola, Víctor Hugo y gentil audiencia, que durante nuestra visita todos los equipos tecnológicos de alguna u otra forma fallaron. Los micrófonos inalámbricos también sufrieron problema, igual que otros artefactos como los celulares, cosas que se relacionan con el misterio que tiene Tiahuanaco. Pero hablando de estas ruinas, hay algo todavía mucho más interesante cuando entramos ya en el mero fondo de este tema. ¿Qué es Tiahuanaco? La antigüedad que tiene y sobre todo los seres o aparentes seres que aparecen en el templete mayor, ¿de dónde vienen? Bueno, pues veamos lo que dice Juan José Benítez a esta segunda nota. Hay algunas construcciones de Egipto muy cercanas a las pirámides que son exactamente iguales que las que estamos viendo aquí en Tiahuanaco y, por supuesto, iguales a las de Sacsayhuamán, por ejemplo, ¿no? En Perú, o Cusco. La cuestión y el asunto, como lo comentaba antes con Antonio Portugal, es quién fue el primero. Es decir, Tiahuanaco es antes, Egipto es antes. Bueno, la cuestión es que hay una relación muy intensa, y no digamos con la isla de Pascua, que también. El encaje de las piedras, el labrado de las piedras, la disposición, son iguales. Con respecto a la comparación que existe entre las cabezas del Moais, ¿existirá alguna diferencia o son iguales? No, los Moais no son iguales a lo que se ve aquí, en Tiahuanaco, no tiene nada que ver, por lo menos en la constitución física. Otra cuestión es cómo los trasladaban. Entonces, los habitantes de la isla de Pascua te cuentan, según sus ancestros, que tenía la capacidad de levitar o de hacer levitar las piedras, los Moais, que me lo encuentro también aquí, ¿no? en la antigua historia de Bolivia, de muchas construcciones. En su visita a las ruinas de Tiahuanaco, Benítez también encontró similitud entre edificaciones antiguas de otros países y las observadas en Bolivia. Sin embargo, todavía considera que hay mucho que investigar debido a que las pruebas son insuficientes. Yo creo que estamos empezando, ¿no? En las investigaciones, no se sabe. Para empezar hay que saber la antigüedad que tienen. Es decir, si aquí son 5.000, 10.000, 15.000 años, no se sabe con exactitud. Habría que empezar por ahí. Ya en el templete subterráneo, a Juan José Benítez le llamó la atención las cabezas de distintos seres, y en particular uno, que se asemeja a un extraterrestre. Y en palabras de Antonio Portugal, su origen es desconocido. No, este definitivamente tiene que ser de otro planeta, ¿no? Ahora, ¿qué planeta? No lo vamos a poder decir ahora, ¿no? Todo es hipótesis también, pero es definitivamente un extraterrestre. Vaya que cuando uno piensa en lo que contiene los misterios de Tiahuanaco se queda corto.
Cabe destacar que el cráneo que nos presentaba Juan José Benítez, tendremos el dato exacto del ADN genético y lógicamente del carbono 14 en el mes de noviembre y lo daremos a conocer acá en el Misterio de Laura. Continuamos con ustedes, Paola y Víctor Hugo. Bueno, gracias, Ovidio. Bueno, ¿y quién nos dice que sea un personaje que llegó del exterior, ¿no es cierto? Y marcó todo un momento particular dentro de la historia tihuanacota. Bueno, a ver, habrá que ver, habrá que esperar. Vamos a ver qué dice Juan José Benítez, que muy prontito va a estar de retorno en el país, ya seguramente con resultados respecto de estas investigaciones. Sí, justamente Ovidio nos comentaba que existe la posibilidad de que él esté de vuelta en noviembre de este año. Y bueno, hoy se fue a España después de realizar todas estas investigaciones. Y lo interesante que vimos en la primera nota, ¿no? Viste las características de la mandíbula, de ese cráneo. Lo que él decía es de hecho que la alimentación de este extraterrestre, en este caso si es que fuese, era algo muy duro por las características que tenía. No, sin duda, mandíbula fuerte del hombre o del niño, no sé, ya vamos a ver qué finalmente ha sido. Bueno, gracias Ovidio y chao ustedes, amigos de Bolivia. Fuerte abrazo para todos, nos vamos, Paola. Así es, adiós amigos, mañana estaremos hablando del Día Nacional del Árbol, no se pierdan el programa. Chao. Hora 23.